Buenos días, siendo las 10:10 del 25 de marzo del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la quinta sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Carolina Muñoz Gasca, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, y el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Muy buenos días a todas y todos. Siendo las 10:11 del día de hoy, miércoles 25 de marzo de 2026, se declara abierta la quinta sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Señora secretaria, por favor, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada. Seguidamente, previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala, será un cambio en el orden de los asuntos listados de la siguiente manera. De la ponencia segunda, los tocas listados con los números 2, 3, 7 y 8. De la ponencia tercera, los tocas listados con los números 10, 11, 13, 14, 15 y 16. De la ponencia cuarta, los tocas listados con los números 17, 18, 20, 21 y 22. De la ponencia quinta, los tocas listados con los números 24, 25, 26, 27 y 30. Asimismo, por lo que respecta al toca 662, diagonal 2025 de la ponencia segunda, a solicitud de la magistrada ponente se retira para un mayor estudio. Señora secretaria, el toque es el 622, diagonal 2025. 622. Por favor, secretaria, dé cuenta con los proyectos antes relacionados por ponencia. Sí, magistrada presidenta. De la ponencia segunda, toca 568, diagonal 2025, que trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 4 de julio del año 2025, dictado en el juicio de sucesión intestada con número de expediente 520, diagonal 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Continuamos con el toca 625, diagonal 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de agosto del año 2025, dictado en el cuaderno de pruebas número 2, derivado del juicio ordinario civil, con número de expediente 179, diagonal 2024, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 800, diagonal 2025. Trata de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de octubre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 189, diagonal 2025, del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 843, diagonal 2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de octubre del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 53, diagonal 2025, del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia tercera. Toca 567, diagonal 2025.
Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 20 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 219/2019 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 578/2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 19 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 935/2019 del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 820/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 24 de septiembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 344/2025 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 597/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 30 de junio del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 7355/2012 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 663/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 11 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 249/2015 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 765/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 8 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 645/2024 del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia cuarta. Toca 579/2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 14 de julio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 277/2019 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 538/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 341/2021 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca número 509/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 5 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 893/2023 del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 788/2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 15 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 335/2019 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 692/2025. Trata del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de junio del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 123/2025 del Juzgado Décimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. De la ponencia quinta. Toca 444/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 26 de marzo del año 2025, dictada
en el juicio ordinario civil con número de expediente 127, diagonal 2019, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 601, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 28 de marzo del año 2025, dictado en el juicio de sucesión intestada con número de expediente 3, diagonal 2024, del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 734, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de junio del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente de primera instancia 127, diagonal 2019, del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 786, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra del acuerdo de fecha 20 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil, con número de expediente 488, diagonal 2022, del juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 752, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 285, diagonal 2024, del juzgado tercero de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Magistradas y magistrados, pregunto a ustedes si existe alguna observación respecto a los proyectos con los sentidos antes pormenorizados por la secretaria. Gracias. Toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica los proyectos con los sentidos descritos por la secretaria. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad los proyectos antes relacionados con los sentidos propuestos en los mismos. Por favor, secretaria, prosiga con la cuenta de los tocas listados. Continuamos con los tocas de la ponencia primera. Toca 20, diagonal 2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 10 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 462, diagonal 2022, del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, muy buenos días a todos. La sentencia recurrida es de fecha 10 de octubre del 2025, en la cual se declaró improcedente la prescripción al no acreditarse la causa generadora de la posesión y procedente la reivindicación reconociendo el derecho de propiedad del demandado. Inconforme, la parte actor interpuso el recurso de apelación que hoy nos ocupa, el cual hizo consistir medularmente en 3 agravios. El agravio primero, el apelante sostiene que se acreditó la posesión necesaria para prescribir, señalando que ocupaba el inmueble y que se contaba ya con los servicios, ofreciendo pruebas testimoniales, además de referir que la posesión derivaba de un contrato de compraventa verbal. Este agravio se califica como infundado, pues si bien la actora demuestra que ocupaba el inmueble, no acredita la causa generadora de la posesión, elemento indispensable para la procedencia de la prescripción positiva. La sola permanencia en el bien, aún por tiempo prolongado, no basta para presumir la posesión en concepto de propietaria. En cuanto a la compraventa verbal alegada, no se acreditan sus elementos mínimos, por lo que no puede tenerse como causa generadora. El agravio segundo, la apelante señala que no se acreditó la identidad del inmueble. Este agravio se califica como infundado. La identidad del inmueble se encuentra acreditada con las constancias del expediente. Además de ello, la propia conducta procesal de las partes confirman dicha identidad. En efecto, el demandado ejerció acción reivindicatoria respecto del mismo bien, lo que implica que ambas partes han litigado sobre el mismo inmueble sin que exista una duda real o material sobre su identificación. Y el tercer agravio, la apelante formula argumentos genéricos en contra de la sentencia sin referir o atacar algún sentido del juez. Este agravio es inoperante ya que no contiene una crítica concreta ni razonada de los argumentos de la sentencia recurrida, por lo que no permite un análisis de fondo. En conclusión, resultan infundados e inoperantes los agravios, por lo que se confirma la sentencia recurrida. Gracias. Gracias.
Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados y magistradas si existe algún comentario o observación al respecto o si se estima suficientemente discutido, analizado. Atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios, someto a votación económica el proyecto con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con la ponencia segunda. Toca 557, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 367, diagonal 2024, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el presente proyecto se propone calificar como esencialmente fundados los agravios vertidos por la recurrente en torno a la improcedencia del pago de alimentos retroactivos. Se razonó que, contrario a lo sostenido por el juzgador de origen, la procedencia de dicha prestación no está supeditada a que la actora cuantifique un monto total de adeudo, ni a que acredite haber contraído deudas para sufragar las necesidades de su hija. Lo anterior es así, toda vez que le corresponde al deudor alimentario demostrar haber cumplido con su obligación desde el nacimiento del infante. Sin embargo, el proyecto razonó que el procedimiento debe reponerse, pues no es factible cuantificar el monto de los alimentos retroactivos al no existir constancia de una investigación exhaustiva sobre la capacidad económica del deudor durante dicho periodo, así como tomar en cuenta la existencia de otros acreedores alimentarios. Por otra parte, mediante la revisión oficiosa de la sentencia apelada, se instruyó que en el dictado de la nueva sentencia se fije una garantía de los alimentos y que se prescinda de la condena en costas al deudor. Por último, se razonó la necesidad de que los integrantes de la familia sean canalizados a terapias psicológicas. En ese sentido, se propone en el proyecto revocar y reponer el procedimiento. Es cuanto. Está el proyecto a su consideración, magistradas y magistrados, para algún comentario o observación al respecto. Sí, magistrada. Sí, magistrada, adelante. Sí, buenos días. Magistrada, respetuosamente, en el presente asunto, sí me permitiría elaborar un voto concurrente o algunas precisiones relacionadas con la escucha. Es cuanto, gracias. Gracias. Atento al proyecto presentado y la opinión de los comentarios de la magistrada, pido a la secretaria que si nos hace favor de tomar votación nominal. Sí, magistrada presidenta. Magistrada primera. A favor. Magistrada A favor. segunda. A favor. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor con la precisión del voto concurrente. Gracias. Magistrado quinto. A favor. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto presentado con un voto concurrente de la ponencia cuarta de esta sala con el sentido propuesto. Continuamos con el toca 742, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 14 de octubre del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 643, diagonal 2024, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Los motivos de inconformidad esgrimidos por la apelante resultan o se califican en el proyecto, por una parte, parcialmente fundados pero insuficientes para revocar la sentencia impugnada. Se razonó que, contrario a lo señalado por la juez, la actora acreditó mediante el contrato privado de compraventa el hecho generador de la posesión y la fecha en que afirmó haber entrado en posesión del predio. Asimismo, con las pruebas testimoniales se obtuvieron elementos que permiten tener por demostrados 2 de los elementos necesarios para la procedencia de la prescripción positiva, consistentes en la publicidad y continuidad de la posesión durante el plazo de 5 años previsto en la ley. Sin embargo, no logró demostrar que dicha posesión se hubiera ejercido de manera pacífica durante el mismo periodo, por lo que la ausencia de este elemento impide la procedencia de la acción intentada, aun cuando los demás requisitos se estimen acreditados. Por otra parte, el agravio de bien inoperante, en lo relativo a que la improcedencia de la acción se sustentó en que la actora debía ejercitar la acción de otorgamiento y firma de escritura pública, pues dicha consideración no constituyó la razón que sustentó la improcedencia decretada. En ese sentido, el proyecto propone confirmar la sentencia definitiva impugnada.
Habiendo escuchado esta propuesta de resolución, pregunto a las magistradas y magistrados si tienen algún comentario u observación al respecto. Pues atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. De la ponencia tercera. Toca 1/2026. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 6 de noviembre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 467/2021 del Juzgado Segundo Civil, el Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todos. En este caso, la resolución recurrida es el auto de fecha 6 de noviembre de 2025, proviene de un juicio ordinario civil, y en el proyecto yo les propongo confirmar en virtud de que los agravios hechos valer por el apelante, en mi opinión, resultaron infundados, toda vez que perdió de vista los alcances de lo acordado por la jueza del conocimiento en el proveído de fecha 20 de junio del 2025, respecto a que la información que surgió del trámite de las pruebas de reconocimiento e inspección judicial sobre las escrituras ofrecidas por su parte, paralizó temporalmente su desahogo en cuanto a la imposibilidad de dar las facilidades necesarias a las partes, señalada por el director del Archivo Notarial del Estado, por lo que sí se abstuvo de realizar promoción alguna en cuanto a su prosecución. La declaración de deserción de dichos medios probatorios es acertada, en la medida en que a éste le incumbía la carga procesal de impulsarlas, pues no hay que inadvertir que el asunto que nos ocupa se rige por el principio dispositivo. Repito, les propondría confirmar. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados y magistradas si existe algún comentario u observación al respecto. Sí, magistrada, a mí me gustaría comentar. Si bien estoy de acuerdo en el sentido del proyecto de confirmar el declarar desierta las pruebas de inspección judicial, creo que esto se debería de abordar respecto por otro tema, como fue que la parte aquí recurrente solicitó la acumulación de autos como si ya se hubieran desahogado todas las probanzas que ofreció, por lo que si bien es cierto se le dio vista con el informe del archivo notarial, creo que se debería de declarar desiertas por estas consideraciones y no por las que se propuso en primera instancia, por lo que formularía mi voto concurrente. Atento al proyecto presentado y la opinión vertida por el señor magistrado, pido a la señora secretaria tome la votación, por favor. Sí, magistrada. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor con el voto concurrente anunciado. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con un voto concurrente de la ponencia quinta de esta sala con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCA 772/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 22 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 184/2021 del Juzgado Segundo Civil, el Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, en los agravios, el apelante impugna la indebida aplicación de la facultad de regularización, alegando que el juez de origen revocó de oficio un auto previo firme que ya estaba ordenado el emplazamiento por edictos y a la albacea de la sucesión. Sostiene que esto vulnera la seguridad jurídica al retrotraer el procedimiento en una etapa de suspensión ya superada. En el proyecto que les presento, los agravios se califican como parcialmente fundados. Lo anterior, porque la juez de origen excedió sus facultades de regularización al dejar sin efectos la búsqueda y notificación por edictos de la posible albacea, lo cual constituye una revocación de oficio proscrita en la ley sobre determinaciones que ya habían causado estado. Resulta imperativo señalar que el demandado ha fallecido
por lo que el proceso debe integrarse necesariamente con quien legalmente lo represente. En sentido, se advierte una inconsistencia en el carácter de llamamiento, ya que se ordenó el emplazamiento de una persona ajena al juicio de origen, ignorando que su intervención debe ser exclusivamente como posible representante legal, albacea de la sucesión. Lo anterior es conforme a lo resuelto por esta sala en el TOCA 256-2024, donde se determinó que la representación de la sucesión demandada corresponde únicamente al albacea. Asimismo, se observa que en el expediente no obra el acta de defunción certificada del demandado, contando únicamente con una copia simple que carece de valor probatorio pleno para acreditar el deceso y dar sustento a la búsqueda de un representante. Por lo tanto, en reasunción de jurisdicción, se ordena regularizar el procedimiento para precisar la calidad procesal de la persona antes mencionada únicamente como posible albacea, prevenir a la actora para que exhiba copia certificada del acta de defunción del demandado y, hecho lo anterior, realizar la notificación por edictos. Magistrado, el sentido se quedó como revoca. Revoca. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a las señoras magistradas, magistrados, si tienen algún comentario u observación al respecto. Sí, magistrada. Perdón. Sí, magistrada. En el presente proyecto, respetuosamente, estaría en contra del mismo, toda vez que, si bien es cierto, se le está dando una solución respecto a que se está subsanando el error del juez de revocar su propia determinación y que le da coherencia al procedimiento que se ha venido substanciando, considero inexacto que se continúe con el mismo procedimiento para intentar localizar al representante de una sucesión, el cual su carácter no ha quedado debidamente acreditado, por lo que el continuar u obligar a la parte recurrente a la publicación de unos edictos sin que estos sean considerados emplazamiento, le podrían generar cargos adicionales que podrían ir en contra del principio de economía procesal. Por lo que mi propuesta sería calificar los agravios como parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar, señalando que, si bien el juez revocó su propia determinación, no es procedente continuar con el emplazamiento por edictos de la señora, que se presupone es la albacea de la sucesión, toda vez que, con la facultad y obligación que tiene esta sala de verificar los presupuestos procesales, nosotros podemos advertir, como bien se hizo en el proyecto, que esta persona aún no se encuentra debidamente acreditado su carácter, por lo que formularía un voto particular respecto del proyecto. Gracias, magistrado. Respetuosamente, yo también me voy a apartar del sentido del proyecto que propone calificar de parcialmente fundados y suficientes los agravios del apelante y revocar el acuerdo apelado. En principio, comparto el análisis que hizo el proyecto respecto a que en el auto combatido se realizó una incorrecta aplicación de la facultad de regularización prevista en el Código aplicable, toda vez que la suspensión del procedimiento trajo como efecto revocar determinaciones judiciales previas. Sin embargo, considero que fue correcto que la jueza haya suspendido el procedimiento, pero lo anterior debió sustentarse en que no estaba debidamente representada la sucesión, realizando un estudio oficioso del presupuesto procesal de legitimación procesal pasiva. Además, no comparto la propuesta del proyecto porque no se puede relevar al actor de la carga procesal de acreditar que la persona a la que demandó tiene la calidad de albacea, aunado a que sería inviable hacer el llamamiento a juicio si éste no va a surtir efectos de emplazamiento. Por ello, considero que los agravios son esencialmente fundados, pero insuficientes para revocar, y por tanto se debe confirmar el auto apelado, pero por motivos diversos. Es cuanto. Atento al proyecto, si nadie más tiene algún comentario, al proyecto presentado y las opiniones vertidas, le pido por favor a la señora secretaria que tome la votación. Sí, magistrada presidenta. Procedo a tomar la votación. Magistrada primera. A favor del proyecto. Magistrada segunda. En contra y anuncio voto particular. Magistrado tercero. Con el proyecto. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Respetuosamente en contra por las consideraciones mencionadas. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor de revocar y 2 en contra. Muchas gracias. Queda aprobado por mayoría de votos el proyecto presentado en el sentido de revocar,
con anuncio de 2 votos particulares, de los magistrados Alan Hernández y de su servidora. Si no existe algún inconveniente, magistradas, magistrados, podemos hacer un receso. Muchas gracias. Se levanta el receso de la presente sesión. Continúe, señorita secretaria. De la ponencia cuarta, toca 681/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 18 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 93/2022 y su acumulado 51/2022 del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el presente asunto del estudio de los motivos de agravio, estos resultan infundados, inoperantes y fundados en parte en aplicación de la suplencia de la deficiencia de la queja a favor de la parte apelante. Por otro lado, es fundado el motivo de agravio primero invocado por la segunda parte apelante y no entrar al estudio del agravio segundo, así como en aplicación de la suplencia de la queja a su favor, se observa que la autoridad primigenia no se allegó de los elementos necesarios para resolver la liquidación de la sociedad legal y lo correspondiente a la pensión compensatoria. Por lo anterior, se propone revocar la sentencia impugnada y en consecuencia reponer el procedimiento a efecto de que la juzgadora recabe y desahogue oficiosamente todas las pruebas que permitan esclarecer el origen de los inmuebles vendidos y el producto integrado al patrimonio conyugal de las partes. De igual modo, para esclarecer la capacidad económica real del deudor alimentario y hecho lo anterior, se valore la totalidad del material probatorio y se dicten nuevas sentencias donde se resuelva lo conducente a la liquidación de la sociedad legal y lo relativo a la pensión compensatoria, tanto en su carácter asistencial como resarcitoria, y en caso de ser afirmativo, se fije el monto, la duración de dicha pensión y su garantía. Por último, la juzgadora deberá, al dictar la nueva sentencia, resolver respecto al uso del domicilio conyugal de acuerdo a lo expuesto en el fallo. ¿Es cuanto? Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los señores magistrados y a las señoras magistradas si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos con el TOCAS 345/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 29 de abril del año 2022, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 129/2017 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Del estudio realizado, se propone declarar infundados por una parte los agravios formulados por el apelante, toda vez que la juzgadora de origen no varió la litis al analizar la acción como reivindicatoria, pues del estudio integral de la demanda se advierte que la pretensión principal se sustentó en el reconocimiento del derecho de propiedad y la consecuente restitución del inmueble, resultando improcedente la acción plenaria de posesión invocada. Asimismo, correctamente se estimó que no se acreditaron los elementos de la citada acción reivindicatoria, particularmente la identidad del bien reclamado.
y que en el caso además opera la figura de la cosa juzgada refleja al existir un procedimiento judicial previo que definió la situación jurídica de la fracción controvertida, lo que impide reabrir el debate sin vulnerar la seguridad jurídica. En consecuencia, el restante contenido de los agravios devienen en inoperantes al no ser aptos para modificar el sentido del fallo ante el impedimento procesal existente. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia impugnada. ¿Es cuanto? Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del presente asunto, pregunto a los magistrados y a las magistradas si existe algún comentario u observación al respecto. Me permito yo hacer un comentario. Respetuosamente me voy a apartar del sentido del proyecto que propone calificar de infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios del apelante y confirmar la sentencia definitiva apelada. Si bien coincido con el estudio del primer agravio relativo que lo que en realidad se instó en el juicio es la acción reivindicatoria y no la plenaria de posesión, no comparto la propuesta del estudio del segundo agravio, ya que no advierto la configuración del principio de cosa juzgada refleja. Ello en razón a que no existe sentencia ejecutoriada dictada anteriormente en un diverso juicio que haya establecido como una verdad legal que la fracción que pretendió reivindicar el apelante en el juicio que nos ocupa se encuentre inmersa en un predio aledaño. Así, lo que se tiene es que en un diverso juicio que se encontraba en la etapa de ejecución, se llevó a cabo una diligencia de lanzamiento en la que el actuario judicial, en funciones de ministro ejecutor, haciendo mediciones, levantó una constancia que señala que el diverso predio comprendía 4 secciones, de las cuales una estaba ocupada por la demandada en el juicio de origen, lo que desde mi punto de vista no puede tenerse como una verdad legal, pues la diligencia de lanzamiento del actuario no tiene el alcance de constituir derechos. Por ello, considero que es esencialmente fundado el segundo agravio del apelante. En consecuencia, esta sala debería reasumir jurisdicción, en mi opinión, estudiar el fondo del asunto y revocar la sentencia apelada. Es cuanto. De igual manera, respetuosamente estoy en contra del proyecto propuesto por la magistrada ponente, toda vez que concuerdo con lo manifestado por la magistrada presidenta en cuanto a que en el presente asunto no se acredita la cosa juzgada refleja, toda vez que el juicio al cual se le pretende dar esta figura pues versó sobre un predio distinto al que se está analizando en estos momentos, y si bien en la diligencia de lanzamiento el actuario puso en posesión a la parte ahora demandada respecto de una fracción del predio y lo hizo constar de esa manera en su constancia, pues esto no podría convalidar que por una diligencia ya se entienda que la parte actora ya no pudiera tener derecho a reclamar que se le restituya de la parte proporcional del predio. Por lo que de igual manera considero que se debería de entrar al estudio de la acción intentada y, como lo comentó la magistrada, pues sería para revocar la sentencia. Igualmente, para no entrar a detalles, coincido con los comentarios que acaban de plasmar mis compañeros magistrada Sofía y magistrado Alan. Entonces, yo igual me iría por el voto particular de este proyecto. Con el debido respeto, igual disiento del sentido del proyecto, que se someta a consideración, y me adhiero a las consideraciones vertidas por los magistrados en cuanto a revocar revocar la sentencia y resumir jurisdicción. Gracias. Magistrado Alberto Salum también estaría por revocar, ¿verdad? Atento al proyecto presentado y las opiniones de los magistrados, pido a la señora secretaria que tome la votación. Magistrada primera, En contra del proyecto. magistrada segunda, En contra y con anuncio de voto particular. magistrado No, perdón. tercero, Igualmente, en contra del proyecto y anunciando un voto particular. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Respetuosamente en contra.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 1 voto a favor de confirmar y 4 en contra. Atento a la votación obtenida de 4 votos en contra de la propuesta de confirmar, queda aprobado el proyecto por mayoría de 4 votos en el sentido de revocar. Si lo tienen a bien las magistradas y los magistrados, ofrezco encargarme del engrose del presente asunto, que ya quedamos en la mayoría. Gracias. En consecuencia, anuncio que corresponderá a la ponencia segunda de esta sala el engrose. Prosiga, señora secretaria. De la ponencia quinta, toca 726 diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 12 de septiembre del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 234 diagonal 2021, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto, el padre controvierte la proporcionalidad de la pensión alimenticia fijada, la suficiencia del régimen de convivencia y la omisión de proveer las convivencias virtuales, la carga exclusiva de los gastos de traslados para convivir con sus hijos y la falta de regulación de eventos extraordinarios. Por su parte, la madre impugna la sentencia porque a su consideración se omitió pronunciarse sobre las obligaciones parentales del padre. Se fijó una pensión alimenticia que no refleja la capacidad económica real y no ordenó medidas eficaces para garantizar su pago. El proyecto propone modificar la sentencia recurrida. En primer lugar, se propone aclarar que le corresponde a cada acreedor un 50% de la pensión alimenticia y de su garantía. Sin embargo, se propone confirmar los montos fijados en ambos rubros. Se propone modificar para agregar la convivencia virtual entre los hijos y su padre, y respecto a la convivencia ordinaria presencial se modifica lo relativo a los traslados, los cuales serán alternados entre los progenitores. Finalmente, en lo que respecta a las fechas especiales, se modifica para ampliar las horas de convivencia entre el padre y sus hijos. En virtud de lo anterior, se proponer la modificación de la sentencia recurrida. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario u observación al contenido del mismo. Atento al proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios al respecto, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Toca 591 diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 28 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios sin causales con número de expediente 271 diagonal 2022 del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la... Muchas gracias. En el presente asunto, la sentencia impugnada la constituye una en la que se fijó la pensión alimenticia definitiva en un porcentaje de los ingresos del demandado, se ordenó la constitución de una garantía y se condenó al pago de la pensión alimenticia retroactiva correspondiente a un periodo de 12 meses y 3 semanas calculadas sobre el mismo porcentaje de los ingresos. El proyecto propone modificar parcialmente la sentencia para reducir el monto de la pensión alimenticia definitiva a favor de la menor a cargo del demandado. Esta determinación obedece a la necesidad de realizar un juicio de proporcionalidad equitativo que considere la existencia de 3 acreedores alimentarios concurrentes del deudor, la menor del juicio y 2 hijos más ajenos a la litis, salvaguardando el derecho al mínimo vital de todos los involucrados sin oponer cargas desmedidas.
Se propone confirmar la procedencia de la garantía consistente en 2 meses de la pensión alimenticia decretada por esta autoridad y confirmar la condena del pago de pensión retroactiva realizando los ajustes oficiosos proporcionales correspondientes a el nuevo porcentaje que se fija en la sentencia, dejándose intocados los demás términos, las demás consideraciones de la resolución impugnada, por lo que se propone modificar la sentencia. Gracias. Habiendo escuchado la propuesta de resolución del asunto, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario al respecto. Atento el proyecto presentado y toda vez que no hay comentarios, someto a votación económica el mismo con el sentido propuesto. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. Queda aprobado por unanimidad el proyecto presentado con el sentido propuesto. Continuamos conforme al orden del día, entramos al apartado de asuntos generales, si alguien tuviera algún asunto que proponer. Sí, magistrada, en atención a que se resolvió en la presente sesión el TOCA 752-2025, en donde se abordó el tema del pago de alimentos retroactivos, me gustaría someter a la consideración de esta sala la elaboración de un precedente en donde se haga la interpretación del artículo 46 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Se somete a aprobación entonces la elaboración del precedente derivado del TOCA 752/2025 de la ponencia quinta en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. Queda aprobado por unanimidad la elaboración del precedente derivado del TOCA referido. También en este apartado de asuntos generales corresponde programar la siguiente sesión, que fijaríamos para el día miércoles 15 de abril del presente año a las 10 de la mañana. Habiendo quedado agotados los asuntos del orden del día, siendo las 11:11 del presente día, se declara cerrada la presente sesión.